A veces creemos que la maldad se concentra en nuestra alma desde el nacimiento, y otras que son consecuencias de la información recibida del entorno. A eso se le llama estrategia. El hombre es bueno por naturaleza, aseguró el filósofo Rousseau, contradiciendo la afirmación de Hobbes, que dice que desde que nacemos somos malos o una amenaza. Lo cierto es que ser bueno o malo tiene mucho que ver con el entorno en el que te desarrollas, y si el sistema te falla, es muy probable que acabes eligiendo el lado oscuro. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Muchos de los grandes criminales del mundo tienen un factor común que los asemeja. Fueron, en mayor o menor medida, parte de un sistema fallido que los obligó a elegir el lado del mal. Ya sea por abandono o por orfandad, lo cierto es que estos criminales, con no pocas excepciones, tienen algún tipo de problema con sus padres. ¿Realmente el abandono influye en la criminalidad de una persona? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la historia de nuestro protagonista tiene mucho de esto. Hablamos de Paul Larrault, un sanguinario narcotraficante, uno de los más peligrosos del mundo, que desde muy joven mostró sus malas intenciones sin ningún tipo de arrepentimiento. A ver, ¿qué pasó? Conocido por sus grandes conocimientos informáticos y por ser un verdadero dolor de cabeza para la DEA, Paul es un narcotraficante que llegó a conquistar las principales rutas de la cocaína en África, América Latina y Europa. Su historia es tan fascinante como trágica, y Larrault es uno de esos casos en los que uno acaba preguntándose, ¿habría elegido el mismo camino si hubiera tenido más oportunidades? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí de nuevo con una nueva historia. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Ah, caray. Eso sí me interesa. La historia de Larrault empezó con mal pie. Fue dado en adopción tras nacer el 24 de diciembre de 1972 en la maternidad Lady Rodwell en Bulawayo, Zimbabue. Según los registros, su certificado de nacimiento indica que su nombre es desconocido y no menciona a su padre en ninguna parte del documento. Cuando solo tenía 2 meses, Paul fue dado en adopción a una familia dedicada a la minería de amianto en Mashaba, la familia Larrault, que bautizó al pequeño con el nombre que años más tarde el mundo entero conocería, Paul Calder Larrault. Hay varias teorías sobre el origen de Larrault y hasta hoy no se ha revelado la identidad de la madre biológica. Algunos dicen que la madre, en el momento del nacimiento, era solo una adolescente en la pobreza que no podía dar a su bebé una vida digna. Sin embargo, otras fuentes afirman que la abuela de Paul estaba casada con un senador estadounidense, cuya identidad tampoco ha sido revelada. Eso no me lo esperaba. Larrault solo tenía 8 años cuando, tras años de lucha, la guerra de Rodesia en Zimbabue llegó a su fin y Robert Mugabe subió al poder, poniendo fin a años de dominio blanco en el país. En 1984, la familia Larrault acabó trasladándose a Sudáfrica en busca de mejores oportunidades de trabajo y para proporcionar una mejor educación a su hijo Paul. Fue ahí donde todo empezó a cambiar para la familia, ya que los padres de Paul abrieron una empresa para gestionar una explotación minera de carbón, que acabó trayendo riqueza y prosperidad a la familia. Un día su padre le regaló su primer ordenador, después de pedirle que le lavara el coche. Fue ahí donde Paul, que ahora tiene 13 años, se interesó por los ordenadores y la informática. La infancia de Paul parecía relativamente normal. Iba a la escuela, era un alumno prodigio y le gustaban los ordenadores. Sin embargo, esta relativa normalidad se vio interrumpida cuando a los 16 años, Paul sufrió su primer arresto. ¿El motivo? Paul vendía pornografía por internet. Sí, como lo oyes. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? La familia Larrault, desesperada por mantener el asunto en privado, pagó considerables cantidades de dinero a los policías locales para que pagaran la fianza y tuvieran discreción en el asunto. Tras el incidente por el que fue encarcelado, Paul se convirtió en una persona mucho más solitaria. Perdió a todos sus amigos en la escuela y acabó abandonando los estudios al cabo de unos meses, porque se negó a aprender la lengua africana, que es obligatoria en todas las escuelas sudafricanas. Durante todo este tiempo, el interés de Paul por aprender más sobre programación e informática no disminuyó. Al contrario, se inscribió en un curso de programación local y consiguió destacar, hasta el punto de que Paul terminó en 8 semanas un curso que debería durar 1 año. A la vuelta de un viaje de vacaciones de su familia a Estados Unidos, Larrault, que ya tenía 18 años, decidió abandonar Sudáfrica para ir al Reino Unido 8 meses después en busca de una nueva vida. Encontró trabajo como programador y en 1994 conoció a su futura esposa, Michelle. Los padres de Larrault nunca le hablaron de su adopción, aunque varios miembros de la familia se enteraron a lo largo de los años. Solo en 2002, en un viaje a Zimbabue para recuperar una copia de su certificado de nacimiento, los tíos de Larrault le revelaron la verdad.
Un familiar anónimo recuerda que este descubrimiento sumió a Leroux en una profunda crisis personal. Al igual que en su infancia, que era tímido y le gustaba esconderse, desarrolló programas informáticos precisamente para ocultarse mediante complejos cifrados. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Alrededor de 1997-1998, Leroux comenzó a desarrollar el E4M, que fue lanzado por primera vez el 18 de diciembre de 1998. El producto era capaz de cifrar discos enteros. Leroux afirmó, casi como si presumiera de sus conocimientos, que el software había sido escrito desde cero. El software se publicó de forma gratuita y con el código fuente, casi como si se tratara de un acto filantrópico. En la sección Policy del sitio web de E4M, Leroux publicó una especie de manifiesto en el que afirmaba que los gobiernos dependen cada vez más de la recopilación de datos electrónicos, por lo que el cifrado de datos era imprescindible como medida de protección. Para rentabilizar E4M y sacar algo de dinero, Paul lanzó SW Professionals en 2000. Con sede en Sudáfrica, la empresa ofrecía programación en el extranjero, incluida la personalización de E4M. Según su página web, tenía entre 5 y 6 empleados. Según varias fuentes, el propio Leroux se dejaba ver poco en Sudáfrica y seguía en una situación financiera precaria. Al ver que sus intentos de ganar dinero no funcionaban, Paul fundó en 2003 RX Limited, una empresa dedicada a la venta de medicamentos con receta por internet. Para hacer un pedido en estos sitios, los clientes rellenaban cuestionarios sobre su historial médico y sus síntomas, pedían el medicamento elegido y pagaban con tarjeta de crédito. Los cuestionarios se enviaban a médicos de Estados Unidos, que a su vez recetaban los medicamentos solicitados, aunque nunca hubieran examinado al paciente en persona. La receta, junto con el pedido del cliente, se enviaba a una farmacia en Estados Unidos, que a su vez enviaba la medicación. Tanto el médico como la farmacia recibían una comisión por el pedido. El negocio operaba en una zona legal gris, es decir, si bien no era ilegal en absoluto, tampoco era completamente limpio, pero muchos empleados y farmacéuticos tenían la impresión de que actuaba legalmente. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Cada pedido iba acompañado de una receta, y el sistema realizaba un seguimiento de los pedidos de los clientes y bloqueaba los pedidos inusualmente grandes que llegaban en un corto periodo de tiempo. El sistema también parecía adaptarse a los aparentes cambios en la normativa. A los farmacéuticos les mostraban las licencias de los médicos que inscribían las recetas, y los reclutadores hacían hincapié en el hecho de que el negocio no vendía sustancias controladas. Al darse cuenta del éxito comercial de su negocio de farmacia en línea, una zona gris legal en ese momento, Leroux decidió diversificarse y expandirse hacia actividades ilegales alrededor de 2007. Estas incluían la tala de árboles, la extracción de metales preciosos, el contrabando de oro, el comercio de tierras, el envío de drogas, el tráfico de armas y el blanqueo de dinero. Para entonces, Leroux había dejado atrás a un adolescente con buenas notas y mucha timidez para convertirse en un delincuente altamente peligroso que hacía negocios por todo el mundo, incluida Colombia, donde realizó sus mayores transacciones de cocaína. Para llevar a cabo todas las operaciones que Paul tenía, necesitaba protección y un equipo de seguridad que le cuidara allá donde dejara enemigos. Por eso, cuando empezó a ampliar sus operaciones, contrató a David Smith, un inglés con pasaporte estadounidense que se ganó casi de inmediato la confianza de Leroux, hasta el punto de que éste le nombró su adjunto y jefe de seguridad, dándole la confianza para dirigir las operaciones de Leroux en más de una ocasión. Pero Leroux también necesitaba una persona que se encargara de su trabajo sucio, así que contrató a Joseph Hunter, que acabó convirtiéndose en el principal sicario de Leroux. Hunter no era un sicario cualquiera, era un ranger profesional que se alistó en el ejército en 1983, adquiriendo conocimientos de combate y altas habilidades que le llevaron a obtener múltiples honores por sus servicios. A través de su empresa Southern Ace, Leroux suministró fusiles de asalto AK-47 y ametralladoras ligeras a las milicias somalíes a partir de abril de 2009, violando un embargo de armas existentes. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Según los rumores, Paul quería invadir Seychelles a través de una milicia a la que estaba armando. Sin embargo, estos planes se vinieron abajo cuando descubrió que estaba pagando a los milicianos casi el doble del precio de mercado, situación que desencadenó una disputa entre él y su socio, que solo respondía al alias de Otavio. Tras la disputa con Otavio, la mayor parte del personal internacional de Southern Ace abandonó Somalia a principios de 2011 y solo quedaron 2. Un año antes del incidente, el jefe de seguridad de Leroux despidió a Joseph Hunter por considerarlo demasiado irritante
rentable, poniendo así en peligro las operaciones de Leroy en Sudáfrica. En 2011, Leroy empezó a sospechar que Smith extraía droga y oro de los envíos y lo asesinó. Según una fuente, Smith fue secuestrado a la salida de un bar mientras estaba borracho y colocado en una tumba poco profunda. Después le dispararon y le enterraron. Ese mismo año, Leroy reclutó a la agente inmobiliaria Catherine Lee de Las Piñas, Filipinas, para que comprara una propiedad de vacaciones en Batangas y le pagó un anticipo de 50 millones de pesos filipinos, lo que equivale a 1,15 millones de dólares. Lee contrató a un socio no identificado para que organizara la operación, ya que no quería participar directamente en ella. Sin embargo, ese socio desapareció con el dinero. A principios de febrero de 2012, Lee recibió un correo electrónico de dos hombres que habían sido contratados por Hunter. Se presentaron como Bill Maxwell y Tony, y afirmaron ser canadienses que vivían en Manila y buscaban invertir en bienes raíces. Bien pensado, Woody. Ella se reunió con los dos hombres y en el transcurso de 3 días les mostró varias propiedades. La última vez que se le vio con vida fue a las 16:30 horas del 12 de febrero, su tercer día, por parte de los dueños de una propiedad que habían visitado y otros 3 agentes. Se fue en un coche con sus clientes. Su cuerpo fue encontrado a las 6:30 am del día siguiente en un campo de Taytay, Rizal, una ciudad industrial a 1 hora del este de Manila. Le habían disparado 4 veces. Las autoridades se enteraron a través de las escuchas telefónicas de que Leroy estaba organizando 2 envíos de droga en un yate desde Ecuador. Fue entonces cuando las autoridades estadounidenses tuvieron conocimiento de la implicación de Leroy con las drogas. Anteriormente solo se le buscaba por la venta ilegal de medicamentos con receta, pero se convirtió en objetivo de los investigadores de narcoterrorismo de la DEA. Un socio de Leroy le habló de un representante de un cártel colombiano que quería montar una operación de metanfetamina en Liberia y voló a Río de Janeiro para una reunión el 11 de mayo de 2012. Leroy proporcionaría los precursores químicos, una instalación y un químico. A cambio, le ofrecerían 100 kilogramos de cocaína por cada 100 kilogramos de metanfetamina producida. Tras dejar que los colombianos analizaran una muestra, Leroy se reuniría con el representante del cartel en Liberia para cerrar el trato. Sin que Leroy lo supiera, los representantes del cártel colombiano eran agentes de la DEA y la operación era una trampa para capturarlo. Dado que no podía ser extraditado con arreglo a la legislación brasileña al ser padre de un niño brasileño, la DEA había optado por atraerlo a Liberia, lo que les permitía llevarlo a Estados Unidos sin procedimientos de extradición. El socio había colaborado con la DEA y había sido cuidadosamente instruido de que Leroy sabía que la metanfetamina iba a ser vendida en Nueva York, lo que proporcionaba la base para acusar a Leroy en Estados Unidos. Leroy voló a Monrovia, Liberia, el 25 de septiembre para reunirse con el representante del cártel colombiano. No cabe duda que es un estúpido. Al día siguiente de su llegada fue detenido por la policía liberiana. Al verse en apuros intentó ofrecer un soborno, pero los agentes se negaron y lo entregaron a los agentes de la DEA, que lo llevaron a Estados Unidos. Durante el vuelo de regreso a Estados Unidos, Leroy no tuvo más remedio que aceptar cooperar con las autoridades. A su llegada, se le asignó un abogado y se le puso bajo custodia secreta en la ciudad de Nueva York. Se le acusó de conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos y de violación de la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos. Al día siguiente de su llegada, Leroy firmó un acuerdo de oferta en el que aceptaba declararse culpable de estos 2 cargos a cambio de la inmunidad judicial por cualquier otro delito que pudieran admitir. Inmediatamente después admitió haber organizado o participado en 7 asesinatos por los que no podía ser procesado. De este modo, Leroy pudo eludir una inminente condena a muerte, convirtiéndola en una pena de prisión de 25 años, según Folha de Sao Paulo, unos 12 años según su propio relato. La detención, el paradero y la cooperación de Leroy se mantuvieron en secreto y todos los documentos relacionados con el caso fueron sellados. Las autoridades trataron de dar la impresión de que Leroy seguía prófugo en Brasil. El 12 de junio de 2020, Leroy fue condenado a 25 años de prisión. Según el presidente del tribunal, Ronnie Abrams, el alcance y la gravedad de la conducta criminal del señor Leroy son impresionantes. Tengo ante mí a un hombre que ha tenido una conducta digna del villano de una película de James Bond. Fueron sus palabras. Sin embargo, también añadió que la sentencia reflejaba la cooperación de Leroy y el peligro que corría. Creo que el estafador resultó estafado. La cooperación de Leroy en el caso y en toda la red de narcotráfico llevó a la detención y el procesamiento de muchos de sus asociados que trabajaban en su círculo íntimo, incluido Joseph Hunter, que fue capturado y condenado a cadena perpetua, junto con otros 4 sicarios. No sabemos con exactitud si todos los tropiezos de Leroy estaban relacionados con su infancia, pero desde el principio pudimos ver que el sistema fallido y el hecho de saber que era adoptado fueron los detonantes para que se volcara en el crimen organizado. Esto es todo por el video de hoy. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.